periodista, nomás que no me acuerdo de su nombre, que va. Ya a esta edad se te olvidan las cosas. Sí, a sí. todas las edades. Y la gente que fue por mi papá a Rusia con las autorizaciones de la embajada y todo eso, pero el gobierno soviético no quería que viniera a México. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo? ¿Por qué no quería? Porque mi padre, pues, fue líder en México y iba a venir a decir cómo era el sistema comunista. Y era Stalin el que... Sí, estaba de acuerdo, sí. Y entonces, lo que pasa es que se lo regresaron. Regresaron a mi padre de Moscú, a donde había salido, allá a Alma-Ata o ¿cómo? El Gulag, la Lubyanka. No. Kazajstán. A Kazajstán lo regresaron, que fuera a Kazajstán porque se había trabajado allí, tenía que traer los papeles para que de ahí pudieran darle a él la forma de salir de Rusia. Y entonces lo mandaron con el periodista allá a Rusia, a Kazajstán. Y cuando fueron a Kazajstán, una tarde, pues llegaron a cenar allá a un café, pero la policía secreta rusa los andaba siguiendo para ver qué hacían. Entonces, cuando los empiezan a seguir, ellos llegaron a cenar a ese café y entonces la policía secreta rusa llegó y le pidió sus papeles al de la embajada, al que iba con mi papá, que lo llevaba. Y él dijo, no, pero usted tiene que ir allí con la autoridad, a la delegación, Sí. así. Tiene usted que ir a demostrar que usted es mexicano y tiene que comunicarse a México. Y entonces se lo llevaron a él y dejaron a mi papá. Y se fue ahí. Y mi papá se quedó solo ahí. Pero después se supo la verdad. Se lo llevaron a él para sacarlo porque él era representante de la embajada mexicana en Moscú. Ajá. Para quitarlo de allí y llegaron por mi papá a hacerlo preso y sacarlo de ahí. Entonces, cuando regresó el delegado, lo dejaron libre, regresó y le dijeron, los que estaban ahí en el café, que manejaban el café, llegó él preguntando por mi papá y él dijo, no, cuando se lo llevaron usted, él salió corriendo y se fue, pero era mentira. Lo habían llegado Pero habían llegado por él, por eso se llevaron al otro y lo soltaron y regresó por mi papá, pero él era el delegado de la embajada mexicana en Moscú que llevaba a mi papá. ¿Cómo ves? Y otra vez se lo llevaron y allí lo metieron preso y lo sentenciaron a 20 años de prisión. Te estoy hablando de los años 50. 20 años de prisión. 48, 1948. Por eso dice mi papá que su papá decía que los rusos son grandes maestros en hacer blanco lo negro y negro lo blanco. Son maestros en hacer blanco lo negro. ¿Y cómo logró salir de la prisión? No, pero espérate. Es que se terminó el fin de la guerra y todas esas cosas, ¿no? Y entonces en la prisión donde estaban, él estaba con unos austríacos. Y pues se hicieron muy amigos ahí en la cárcel y todo eso. Cuando llega a Austria, es liberada por Rusia. Sí. ¿Sí? Entonces,
llega por los austriacos para que se regresaran a su país. Entonces mi padre les dijo, ustedes van a salir ahorita, vayan a la embajada mexicana en Austria y díganles que estoy aquí, que soy un mexicano y que me tienen prisionero aquí. ¿Cómo ves? Y los austriacos fueron allá a la embajada mexicana y allí hablaron con Rosenzweig, el representante de la embajada. Alfonso Rosenzweig era el embajador en Rusia. Con uno de sus ayudantes fueron los que hablaron. Y allí, pues, hicieron las gestiones y así logró salir. Y regresó a México. Y regresó a Y México. Sí, la embajada mexicana mandó por él. ¿Y a dónde llegó? ¿A la Ciudad de México? A la Ciudad de México, no, pero primero vinieron, fueron a París y pues salen de Rusia y ya un recorrido. Luego llegó a la Ciudad de México. ¿Cómo es? Pues sí, es que tiene una vida de película, señor. Tiene una vida de alucinante, o sea, estar preso en Rusia, regresar a México, y en México... Pero fíjate, preso cuando, en tiempos de la guerra. Y el estalinismo, lo más duro de los rusos. El estalinismo es lo más duro de la historia. Y trabajar para hacer comida y para... ¿Nunca le tocó ver a Stalin? ¿Nunca le tocó ver a Stalin a su papá? No. Imposible. Pero ¿a Beria? ¿Cómo? ¿A Beria? A Beria, pues te voy a decir una cosa. Era difícil ver a esas gentes, ¿no? Sí, pues era... Pero sabía de ellos. No, pues sí. ¿Sí? Entonces... Y después cuando estuvo en la embajada mexicana en Moscú, porque la embajada mexicana duró como 1 año y medio, porque no lo dejaban salir, los rusos no le daban salida. ¿Sí? No le daban salida. Y fíjate, papá, tan decía él, grandes maestros en hacer lo blanco, lo negro, ¿no? Que cómo fue que cuando tu papá llegó aquí a México ya que llegó, que dijo México, santo hogar hospitalario del mundo, pues para mí ha sido una frase que debería de estar en los libros. En su frase. ¿No? ¿Cómo fue que aquí lo envenenaron? O sea, cuando tú me dices de Fidel Castro, de los hermanos Castro, sí. ¿Cómo fue que se hicieron amigos de él, que se vieron en el Café Tacuba? Es que eso me impresiona. Exacto, eso a mí también me dejó que... ¿Cómo, o sea, estuvo en Rusia y luego conoció a la historia pura, a los hermanos Castro? No, pero él no los conoció. A ver, según ellos, me así. No, él no los conoció personalmente. Okay. Ellos supieron de él porque llegó mi papá y daba conferencias en los periódicos que decía lo que era el comunismo. ¿Sí? Ajá. Y los hermanos Castro eran comunistas, sí, junto con el Che Guevara. Entonces, ¿cómo llegaron al Café Tacuba? Ellos, el café, no el Café Tacuba, hija. Allí hay un café, el Café Cosmos, que está en San Juan el Café Cosmos. ¿Sí? Sí. Ahí iba a desayunar mi papá. Okay. ¿Sí? Porque ellos estaban en el Seguro Social. Mi padre consiguió el trabajo en el Seguro Social. Pero iban a desayunar allí al Café Cosmos con su amigo Anselmo Sánchez Aguilar. Siempre fue su gran amigo. Y Anselmo decían mi hermano. Y pues yo conocí a Anselmo. Yo me lo traje a Mazatlán, trabajó conmigo y todo eso. Él falleció allá por los años 70 y tantos. Y allí mi padre, ¿verdad? Pues los periodistas lo buscaban para que diera conferencias, pero también sus amigos de la universidad, ¿sí? Y lo buscaban para que platicara de su vida en Rusia y eso. Pero él quería hacer un libro. Entonces allí en el Café Cosmos, los hermanos Castro estaban enfrente del Café Cosmos
y por los periódicos se enteraron de Evelio Vadillo.